¿Qué es el derecho fiscal? Comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas entre el Estado, en su carácter de autoridad fiscal, y los gobernados en su carácter de contribuyentes. El derecho fiscal, el Estado, en virtud de su propiedad tributaria, determina los ingresos para cubrir el presupuesto de egresos de la Federación, de los estados y de los municipios, administra los recursos provenientes de la contribución y la aplica en el gasto público. Goza de facultades de comprobación para vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales al cargo de los contribuyentes, atiende y resuelve los medios de defensa fiscal interpuestas en virtud de las controversias que se suscitan derivados de las relaciones jurídicas tributarias. Pero con todo lo anterior, ¿sabes qué son las contribuciones? Son aportes que realizan las entidades jurídicas, empresas o personas físicas, individuos, al Estado, conforme a su situación económica en el órgano fiscal. Las contribuciones generan una contraprestación directa de beneficios a todos los contribuyentes que tienen la obligación de realizarla. Al cancelar el tributo, el contribuyente se beneficia por la materialización de una determinada gestión comercial, económica, financiera o social que esté tramitando. Igualmente, los ingresos que percibe el Estado por concepto de contribuciones son invertidos en salud, planes sociales, infraestructura, seguridad, agroalimentaria, educación, entre otras. Las contribuciones presentan las siguientes características. El Estado las utiliza principalmente para financiar políticas públicas. Los contribuyentes que realizan sus aportes reciben a cambio un beneficio directo. Su alcance y forma de pago están reguladas por la ley. El incumplimiento del pago puede acarrear sanciones al agente económico sujeto a contribución. Es de carácter progresivo porque su monto de cancelación va en función de la gestión realizada en beneficio percibido. A continuación, mencionaré los principales tipos de contribuciones que existen. Aportes de seguridad social consisten en los aportes que realizan los agentes sujetos a su cancelación de manera recurrente en el tiempo. Este tipo de contribución se realiza con la finalidad de proyectar beneficios sociales a futuro. Contribuciones de mejoras son las tipificadas por la ley para ser invertidas directamente en el acondicionamiento y optimización de obras y servicios públicos. Derechos por uso se refiere a los ingresos que recibe el Estado por la utilización o aprovechamiento de los bienes y servicios de dominio y patrimonio público. Impuestos, establecidos por ley para ser cancelados de manera directa y recurrente por las empresas y personas naturales conforme a las actividades económicas que realizan. Para que te quede claro qué son las contribuciones, te daré un ejemplo de ella. Un empleado de una empresa ensambladora de vehículos que le descuenta mensualmente por nómina un porcentaje de su sueldo para cubrir la cuota de seguro social. Ahora que quedó claro este tema, ¿te has preguntado qué son los regímenes fiscales? El régimen fiscal es la regulación que aplica a un territorio en lo relativo al pago de impuestos que deben afrontar aquella persona física o jurídica que obtenga rendimientos económicos en este. Sus características varían en función de la forma y el tipo de ingresos obtenidos. El régimen fiscal recoge todos los derechos y obligaciones fiscales de los diferentes sujetos en función de la actividad económica que desempeñen. El régimen fiscal depende, en primer lugar, de si el sujeto que obtiene los ingresos es una persona física o jurídica. Por ejemplo, no es lo mismo ser asalariado que una empresa. Los impuestos que se pagan son diferentes y los tipos impositivos también. Cada régimen fiscal se compone de un conjunto de leyes que deben de respetar los contribuyentes. Estas leyes incluyen los plazos de pago, tipos impositivos, excepciones o gastos deducibles sobre los que no se aplica ningún impuesto, entre otras muchas circunstancias. ¿Cuántos regímenes existen? Los regímenes fiscales varían entre países, pero suelen compartir diferentes similitudes, a pesar de que sus nombres cambian entre territorios. A continuación te explicaré algunos tipos más comunes. El impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este impuesto grava todos los ingresos que obtiene cualquier persona como asalariado, autónomo o aquellas que incluso no trabajan pero reciben ingresos de inversiones. Impuestos de sociedades. Las empresas pagan el impuesto de sociedades en función de los beneficios obtenidos a lo largo del ejercicio. Impuesto sobre el valor añadido. Este impuesto lo cobran tanto empresas como autónomos al emitir facturas. Es compensado con el IVA pagado
en la adquisición de aquellos bienes y servicios necesarios para llevar a cabo su actividad. ¿Sabes qué son los acuerdos conclusivos? Mediante un acuerdo conclusivo puedes aclarar las diferencias o desacuerdos que tengas con la autoridad fiscal federal sobre tus ingresos, deducciones o cualquier tema relacionado con el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, y podrás firmar un acuerdo de solución definitiva a tus problemas y terminar de manera anticipada la revisión sin esperar los términos legales correspondientes. Recurso de inconformidad. Ley del Seguro Social. El recurso de inconformidad regulado por la Ley del Seguro Social es un medio de defensa de revisión jerárquica mediante el cual se puede defender los trabajadores o patrones por actos definitivos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, con los que no estén de acuerdo. El recurso de inconformidad procede contra actos o resoluciones definitivas del IMSS que lesionen los derechos como contribuyentes de los patrones, asegurados o beneficiarios, tales como resoluciones que determinen cuotas sobre patronales omitidas. El plazo para interponer el recurso de inconformidad es dentro de los 15 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación del acto definitivo que se imponga. Recurso de inconformidad. Ley de Infonavit. El recurso de inconformidad regulado por la Ley de Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un medio de defensa, de revisión jerárquica, mediante el cual se puede defender los trabajadores o patrones por un acto del instituto que lesione o viole sus derechos. En los casos de desacuerdo de las empresas y de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción entre el instituto, derechos o créditos, cantidad de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos de sus beneficiarios de los patrones. El plazo para imponer el recurso es dentro de 15 días. Por último, ¿sabes la diferencia entre un juicio contencioso administrativo y un juicio de amparo en materia fiscal? Bueno, pues aquí te lo explicaré. Los medios jurisdiccionales de defensa son mecanismos en donde un tercero imparcial que ejerce la función jurisdiccional dirime las controversias entre la autoridad fiscal y el contribuyente, es decir, ya no es la propia autoridad fiscal quien resuelve sino un tercero. La función jurisdiccional se entiende como la función del poder público que decide sobre las cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamiento. El juicio contencioso administrativo es un medio jurisdiccional mediante el cual el contribuyente no satisfecho por la resolución de algún recurso administrativo o por verse afectado por actos de autoridad, decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, puede demandar la nulidad del acto, decreto o acuerdo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En materia tributaria, el juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: las que niegue la devolución de un ingreso de las regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido en el acto o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales, los que causen agravio en materia fiscal distintas al que se refiere a los puntos anteriores y acuerdos generales autos aplicables diversos a los reglamentos, multas por infracción o normas administrativas federales. El plazo para promover el juicio de nulidad cuando se tramita en la vía ordinaria es dentro de 30 días siguientes a aquel en que se haya surtido efectos la notificación de resolución impugnada, así como cuando haya iniciado su vigencia del decreto, acuerdo o acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa. Si el juicio de nulidad se tramita en vía sumaria, el plazo para promoverla es dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto las notificaciones de la resolución impugnada. Juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio jurisdiccional de control constitucional por el que una persona acude ante un órgano judicial para reclamar un acto de un órgano del Estado o una ley, cuando siente que vulnera sus derechos fundamentales, en este caso como contribuyente. Existen dos tipos de amparo, directo e indirecto. El amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones respecto a las cuales no se permite ningún recurso ordinario por el que se pueden modificadas o revocadas. El amparo directo procede contra leyes federales, tratados internacionales, constituciones de las entidades federativas, reglamentos, decretos o acuerdos, actos u omisión de autoridades distintas, de los tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, actos, omisiones o resoluciones
prevenientes de un procedimiento administrativo seguido de una forma de juicio, actos de tribunales realizados fuera del juicio o después de concluido, actos de imposible reparación dentro del juicio. El plazo para promover el juicio de amparo es dentro de los 15 días siguientes a aquel que surta efecto la notificación del acto o de la resolución que se reclame, o aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento o se obtenga sabedor del acto reclamado en su ejecución. Cuando se reclame una regla general autoaplicativa, el plazo es de 30 días. El amparo directo es resuelto por los tribunales colegiados del circuito en materia administrativa. Cuando el caso lo amerita, resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El amparo indirecto es resuelto por los juzgados de distrito en materia administrativa. Espero que el video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención.